de créditos. Muchas gracias. A continuación, exploraremos cómo la circularidad en el ciclo hidrológico puede garantizar una provisión sostenible de agua y conoceremos los desafíos de aplicar la circularidad del agua en Ecuador. Recibimos a Blanca Ríos, docente investigadora de la Universidad de las Américas, como moderadora. E invitamos a participar del panel a María Verónica Polo, gerente general de Etapa Cuenca, al señor Alfredo Carrasco, gerente de Samiri Progea, y a Boris Ochoa Tocachi, de ATUC Fundación Binara. Bienvenidos. De igual manera, invitamos al señor Enrique Pomavilla, por favor. Experto en manejo de páramos. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Gracias a los sobrevivientes de esta larga jornada, a los recién llegados. Es un panel que, bueno, quedó al último en la tarde, pero es un panel súper especial porque es la primera vez que en este evento de economía circular se toma el agua como un elemento clave en la circularidad, lo cual es muy importante y sabemos que es una de las primeras veces en toda la región que esto pasa, entonces es súper importante. Y un poco quiero retomar algunos puntos de la charla de Kenneth de esta mañana para los que no estuvieron. Y veíamos estos desafíos que tiene la circularidad del agua a nivel mundial y en la región, ¿no? Temas como el crecimiento poblacional, las infraestructuras no están creciendo tanto como las ciudades o como crecen las industrias, el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, los desastres naturales, la seguridad hídrica, tenemos temas de gobernanza, ¿no es cierto?, gobernanzas débiles, y también tenemos crisis de biodiversidad acuática, crisis de biodiversidad global, pero de biodiversidad de agua dulce especialmente. Y para estos desafíos necesitamos estrategias, ¿no? Y un poco para hablar de esas estrategias o de la falta de ellas, tenemos este fantástico panel y quería empezar con Enrique, que nos cuente cómo la iniciativa de la Tucaita funciona y cómo es un sistema de resiliencia frente a y garantiza la seguridad hídrica. Buenas tardes. Agradecer a los organizadores de este panel, de este evento. Y bueno, yo soy de Cañar, pertenezco a una organización campesina indígena que trabajamos durante ya casi 40 años en trabajo de riego y también de agua de consumo. Bueno, como nosotros administramos un sistema de agua potable y también agua de riego para alrededor de 2.000 familias, por ese hecho, nosotros, el trabajo principal ha sido el cuidado y protección del agua y páramo, que hemos venido trabajando durante toda su vida, ¿no? Entonces, por lo cual es muy importante que contarles cómo ha sido nuestra trayectoria en nuestro proceso de gestión del agua y páramo. Bueno, nosotros en el sistema de riego creo que cubrimos alrededor de 1.000 hectáreas. Igual en el agua de consumo también estamos con alrededor de 950 beneficiarios
y más la ciudad de Cañar, que también se beneficia del agua de los páramos que nosotros tenemos. Lamentablemente, los páramos de donde proviene el agua no es de nuestra organización, es de otras organizaciones, de otras parroquias. Por lo tanto, hemos tenido muchos conflictos sociales en impedimento al agua, al acceso del agua. Entonces, por ello, gracias a la estructura organizativa que tenemos como Tucaita, siempre estamos sacando resoluciones a nivel de asambleas con la participación de todas las comunidades que son parte de la Tucaita. Entonces, la preocupación de ellos era, bueno, ahora los páramos de donde provienen nuestras aguas no son nuestros. Y otra de las cosas también, como estamos hablando ya con el cambio climático y tanta cosa más, el caudal está cada vez más menos. Igual la calidad de agua también por el avance de la frontera agrícola, la introducción de animales, todo eso no es de calidad. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Por lo tanto, hemos decidido como beneficiarios decirnos, bueno, tenemos que comprar esas fuentes hídricas que nos beneficiamos, tenemos que comprar. Primero, para dar inicio, tenemos que hacer un aporte de todos quienes somos beneficiarios de riego y de consumo. Hemos hecho y hemos iniciado la compra de páramos para que las fuentes sean de nosotros, de la organización. Luego de eso también hemos empezado a golpear las puertas en las instituciones locales y nacionales también, y algunas instituciones afines, ¿no? Entonces, ahí gracias hemos tenido esa apertura del municipio. Por ejemplo, en estos últimos años ellos también nos han aportado una cantidad de dinero para hacer más compras. Y en otra parte, por ejemplo, el municipio también nos ha bajado toda esa parte de páramo que queremos comprar, han bajado el avalúo. Entonces, un terreno que los propietarios pedían 10,000, 20,000, el municipio nos dice, este terreno cuesta $1,000 la hectárea. Entonces, a nosotros nos hizo un poco más fácil. Y otra de las acciones que hizo el municipio es, una vez que tengamos comprado ya algunas áreas de páramos, exonerar impuestos a la organización. Entonces, ese tipo de apoyos hemos recibido también del municipio de Cañar, porque el municipio de Cañar también nos beneficia de esas aguas. Por otra parte, el gobierno provincial, por decir, también ellos nos han apoyado con algunas actividades estratégicas para cuidar el páramo y el agua, con algunos materiales, digamos, ¿no? Igual también hemos tenido el apoyo bastantísimo de la Fundación ACRA desde el 2007, me parece, hasta hoy en día. Y ellos, gracias, han apoyado bastantísimo y son las iniciativas de donde ha nacido ese trabajo. Y lo continuamos. Entonces, el objetivo nuestro es mantener la cantidad y la calidad de agua en los páramos. Con eso beneficiarnos tanto para el sector productivo que estamos haciendo en la parte baja y también para el consumo humano de la organización y de la ciudad de Cañar. Gracias, Enrique. Y quisiera pasar con Verónica. Muchas gracias por venir. Desde la perspectiva de la ciudad de Cuenca y la provisión del agua potable, sabemos que por lo menos desde Quito les vemos con mucha admiración. ¿Cuáles son las acciones primordiales que TAPA coordina con el sector productivo que mantiene operaciones en las áreas de captación para asegurar la calidad del agua potable para la ciudad de Cuenca y los cuencanos? Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por el espacio, gracias por permitirnos estar acá y conversar un poco sobre este tema. En realidad, tomo palabras de Enrique e indica que tenemos que garantizar el cuidado del agua en las fuentes. En realidad, la valía que tiene el agua de tapa es justamente esa. En realidad,
nosotros nos beneficiamos del hecho de poder abrir la llave y tomar el agua directamente desde el grifo, y eso es por la calidad del agua en la fuente. Entonces, lo hemos trabajado, venimos haciendo muchas acciones. Coincido también con Enrique que una de ellas, y la más fuerte, por decirlo así, es justamente adquirir los predios donde tenemos mayor cantidad de humedales por metro cuadrado. Lo estamos haciendo como etapa para estos años, tenemos 5 millones de dólares para ir adquiriendo estos terrenos. Sin embargo, no hay los insumos suficientes para comprar, que no quisiéramos comprar toda la parte alta de todas las cuencas. Nosotros tenemos 4 cuencas. Sin embargo, en ese momento es necesario empezar a trabajar con la gente que es propietaria de los terrenos. No es fácil porque llega un momento en que se contraponen las necesidades. Nosotros como empresa pública necesitamos garantizar nuestra materia prima, que es el agua, pero ellos también tienen que generar una forma de vida para poder subsistir. Entonces, en ese momento hemos trabajado en múltiples acciones, una de ellas, y es uno de nuestros procesos más conocidos, que es el Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, que justamente es encontrar estas alianzas con los sectores productivos para poder establecer acuerdos mutuos por el agua, en la que ellos se comprometen a no avanzar con la frontera agrícola, no afectar a la zona de humedales, páramos, chaparros, y nosotros a cambio procedemos con procesos tanto de, por ejemplo, en el tema de ganadería, mejora de páramos, tratamiento de los animales a través de desparasitación, aplicación de vitaminas, gestión veterinaria, y también con ello vamos gestionando justamente esto, enseñándoles nuevas formas, nuevas técnicas. En realidad yo creo que el conocimiento ancestral que tienen ellos es impresionante. Lo único que nosotros hacemos en realidad es aplicar las nuevas técnicas para que se vuelva más eficiente esta gestión. Por ejemplo, mejorar los huertos familiares o generar procesos de hortalizas dentro de viveros, temas de hidroponía. Obviamente es un proceso a veces complejo porque, como decía Enrique también, la única fuente de agua para Cuenca son los páramos. Nosotros no tenemos otra opción para conseguir agua cruda que podamos potabilizar. Entonces, para nosotros es imprescindible proteger esta zona. Tal es así que nosotros desde el año 2000 venimos protegiendo o administrando el Parque Nacional Cajas. Es el único parque nacional en el Ecuador que está administrado por una empresa pública. Y nosotros tenemos un gasto aproximado en todo lo que es gestión ambiental de 2 millones de dólares anuales para poder hacer esta gestión de conservación, monitoreo, restauración, pero siempre en cercanía con la gente. Por ejemplo, el año anterior, ustedes también debieron haber escuchado, en noviembre tuvimos, debido a la sequía tan larga que nos azotó, tuvimos 160 días de sequía, gracias a las acciones que en su momento etapa hizo, entre esas, comprar una zona protegida que se llama Mazán. Esa zona fue la que nos permitió tener la mayor cantidad de agua para la zona más restrictiva que teníamos, pero esta sequía tan extensa provocó que los incendios forestales se extendieran de manera muy rápida. Se nos hizo muy difícil contener y arrasó con miles de hectáreas dentro del Parque Nacional con 2.000 hectáreas. Entonces, realmente el cambio climático nos está cambiando los paradigmas, las formas de pensar, las formas de trabajar. Antes etapa gozaba de exceso de agua, entonces no teníamos que pensar en algunas cosas, Cuenca hablándolo así, y ahora también estamos justo este año formando brigadas forestales, pero con la comunidad, o sea, ya no los bomberos, los guardaparques de etapa, sino de la misma zona, y explicándoles que ellos entiendan que lastimosamente, por ejemplo, por querer quemar pino, en ese momento de sequía fue tan fuerte que el fuego se extendía por las raíces de los árboles. Entonces, enseñarles, darles las herramientas adecuadas también, porque no solo es capacitación, es importante también darles todas las herramientas para poder controlar conatos de incendio en ese momento. En realidad, nos ha pateado el tablero a todas las empresas, creo yo, los procesos de cambio climático. A veces lo veíamos muy lejano. Y en este momento está aquí, está acá, lo estamos sintiendo ya en Cuenca, que gozaba de un exceso de agua. Ahí está. Muchas gracias, Verónica. Ya que entramos en el tema de cambio climático,
La energía hidroeléctrica constituye el 87% de la producción nacional. Sin embargo, hemos vivido la vulnerabilidad de la fuente hídrica en la cual se basa esta producción frente al cambio climático que definitivamente ya está aquí. Alfredo, desde tu experiencia, ¿los proyectos hidroeléctricos toman en cuenta la variabilidad hidroclimática de manera fiable en el país? Bueno, buenas tardes con todos y disculpen que el avión no aterrizó a tiempo hoy en la mañana. Tuvo que retaquear el rato de aterrizar. Blanca, gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a que esté presente el día de hoy acá. Debo comenzar haciendo una confesión. Yo soy de Cañar, nacido en la ciudad de Azogues, crecido en Cuenca. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque tanto en Azogues como en Cuenca yo viví literalmente a orilla del río. Y en el caso de aquí de Cuenca, yo tengo una especial admiración. Es de las ciudades que tienen la mayor identidad. No voy a hablar de la provincia, no voy a hablar de las dos provincias. A nivel nacional y quizá a nivel latinoamericano, tienen la mayor identidad con el agua. Yo estudiaba en una escuela, y perdónenme que me robe unos 30 segundos de esta reflexión, y luego estudié el primer año en el Colegio Benigno Malo. ¿Cuál era nuestra meta o nuestro reto del fin de semana? Teníamos en esa época 8 años, 9 años, 10, 11 años. Espero que quizá algunos de ustedes lo hayan hecho. Nuestra meta, y estoy hablando del año 76, 75, no, mucho antes, perdón. Estoy hablando del año 68, ya pueden calcular mi edad entonces. Del 68, porque es cuando fuimos a Quito. Nuestra meta era irnos a pie al Cajas, a la laguna del Sorocucho. No había buses, teníamos que bajarnos en Viscosil, un poquito más arriba, no me acuerdo el nombre del poblado que está allá, y desde allí, Huambras Chicos, a pie, directamente a el gran reto de en esos años nuestros, visitar Sorocucho. Por eso la identidad con el agua, para mí, me llega desde muchísimos años acá, y realmente me siento muy honrado de poder compartir con ustedes el día de hoy. Sobre lo que me planteas, Blanca, tú hablas del 87%, bueno, uno puede hablar porcentajes más, porcentajes menos, dónde viene más de los recursos hídricos, qué viene más de energía térmica, cuánto viene en realidad de fuentes alternativas que no sean las hídricas. Hay datos que uno puede decir, bueno, fue un 70% de hídrico, 25, 30% de térmica y el resto de... ¿Cuál es el caso en realidad con respecto a los recursos hídricos? Históricamente, por eso yo contaba, me permitía hacer el cuento del tránsito a Sorocucho. Antes nosotros sentíamos bien marcado el invierno y, entre comillas, la falta de lluvias, que no eran tanto como falta de lluvias, el verano en realidad aquí y en general en el Ecuador. El momento que se comienza a hacer la planificación hídrica en el Ecuador, una de las fallas es que no existen las series históricas necesarias y no se hicieron un buen análisis. No quisiera ser crítico en realidad sobre qué falló. Yo me pongo siempre en los zapatos de aquellos que estaban tomando la decisión, el momento de hacer los análisis de las recurrencias hídricas en el Ecuador, en general. Y aquí podemos hablar de dos proyectos grandes, el uno muy emblemático, que es el proyecto El Paute, y el otro, el del Coca-Cola Sinclair, que tiene su propia historia en realidad. Entonces, cuando no se tienen series, cuando se tienen series insuficientes, pueden ocasionar lo que ha ocasionado, que nos encontremos en situaciones de crisis energética en el Ecuador. ¿Por qué?
porque las recurrencias hídricas ya no son las mismas con las cuales fueron diseñadas originalmente los proyectos. Entonces, ¿esto qué provoca? Que los modelos que se plantean para el manejo hídrico no son los apropiados dadas las circunstancias actuales. No suelo acostumbrarme a decir cambio climático, no. Es mejor hablar, estamos en una crisis climática. Estamos viviendo una crisis climática, en realidad, que tiene sus implicaciones en diferentes lugares. En algunas áreas de sequías y en otras áreas son exceso de recursos hídricos. Y esto está asociado que dentro de estos modelos que se han planteado, se ha subestimado lo que significan los eventos extremos. Quizá de los pocos que uno podría ponerle en el escenario es el fenómeno del Niño del año 93, 94 o 92, 93, que fue uno de los que nos generó una situación bastante difícil. Quizá eso lo podríamos plantear como un evento extremo. Pero ahora son tan recurrentes los eventos extremos que nos obligan a repensar cómo tienen que ser los modelos de gestión hídrica en particular. Si a esto nosotros hacemos no hay que hay deficiencias en los estudios de factibilidad, el momento que no se han dimensionado apropiadamente estas particularidades de orden climático y de orden, obviamente, que tienen incidencia en los eventos, en recursos hídricos. Entonces, ahí tenemos, no se dimensiona el riesgo climático, falta un modelo de moderación probabilística de lo que puede pasar. Hay que irse más a los modelos egocásticos que se llaman, de tal suerte que podamos predecir cierto tipo de escenarios que nos permitan, en alguna forma, modelar cómo tendría que ser un proyecto. Y obviamente esto tiene consecuencias, un momento dado, en el modelamiento mismo del proyecto. Es importante en estas circunstancias hacer proyecciones de la situación hidrológica en el país. ¿Y esto nos debe llevar a qué? Que cualquier proyecto que se plantee debe tener un diseño adaptativo. Y aquí quizá que me voy un poco a los dos ejemplos que para mí son muy emblemáticos. Y voy a tomar en el caso de la cuenca del Paute, y usted quizá me va a corregir si estoy equivocado. Cuando comenzó el proyecto del Paute, habría un gran planteamiento, el manejo de la cuenca hídrica del Paute. Y se destinaron importantes recursos financieros para el manejo de la cuenca hídrica. La pregunta que alguna vez yo me hice, porque en su época apoyé también a Tucaita con el proyecto Posefor, no sé si se acuerde, Enrique, veíamos la necesidad de que sea una política pública la protección de la cuenca hídrica, evitar precisamente los procesos de degradación que se estaban dando. Muchas de las consecuencias actuales, porque recordemos que los bosques son reguladores hídricos, actúan como regulación hídrica. Pero cuando no existe el bosque, viene una gran cantidad de agua por lluvias y se generan las grandes escorrentías. Y eso nos provoca sedimentación, que es muy crítica en realidad. Entonces, para mí, una sugerencia en el caso es repensar lo que fue originalmente el diseño del manejo de la cuenca del Paute, ya que estamos aquí precisamente. Otro tema muy similar a este lo planteamos cuando se estaba promoviendo el proyecto de Coca-Cola Sinclair. Yo he apoyado, he hecho seguimiento con algunos grupos y comunidades en el Parque Nacional El Caja, en el Cayambe Coca. Y llegaron los del Coca-Cola Sinclair, estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, a plantar en páramos, qué sé yo, 5,000 árboles. Era un gran reto que tenían, 5,000 árboles. Yo les decía, no, ese no es el concepto. El concepto es manejar la cuenca.
Y uno de los problemas que tenemos este rato en el tema hídrico es que no sabemos manejar las cuencas hídricas. No conozco, lamentablemente debo decirlo, por lo menos a nivel del Ecuador, un ejemplo que uno podría decir este es emblemático sobre manejo de cuencas. Hay interesantes iniciativas en el Ángel, por ejemplo, una iniciativa muy simpática con comunidades, pero que sea como política pública nacional, empujada por actores locales, por autoridades nacionales, no la veo todavía, lamentablemente. Hay el concepto, pero no hay la praxis. ¿Qué lleva a esto? Y mejor dicho, ¿con qué estaría asociado? Uno es cómo está la institucionalidad nacional para el manejo de los recursos hídricos. Hubo la CENAGUA, hubo el INERI, hubo ahora el Ministerio de Agua y Ambiente. No voy a ser crítico este rato si es bueno o es malo. Tenemos nuestro propio planteamiento de cómo debería ser la institucionalidad ambiental en el Ecuador, que es también un tema dentro de esto que debe ser discutida. Lo que se está planteando acá no es ajena a una institucionalidad nacional. Por lo tanto, hay que repensar aquello y replantearse cómo debería ser esa institucionalidad. La otra, que es importante, la diversificación de la matriz energética. Definitivamente. Si no le apostamos a eso, nosotros vamos a seguir con las crisis que vivimos el año pasado, sobre la crisis energética por las sequías, y tuvimos problemas muy serios. Y regreso nuevamente, para cerrar esta parte, con la importancia de la gestión de las cuencas y de los recursos hídricos de manera integral. Gracias, Alfredo. Y sumado, digamos, a estos desafíos de falta de institucionalidad, que no toma en cuenta el cambio climático, me gustaría, Boris, que nos comentaras un poco qué desafíos encuentras tú que tiene la seguridad hídrica en Ecuador y si conoces alguna acción en materia de seguridad hídrica en el país que consideres que sea escalable o todavía no estamos en ese punto. Yo creo que podemos empezar primero por entender qué es la seguridad hídrica, porque hemos mencionado el tema, lo mencionó Kenneth en su presentación, y realmente no sé si todos estamos en la misma página con el concepto. En los años 70 y en los 80, la gestión del agua era netamente ingeniería y era mucha infraestructura gris, infraestructura hidráulica. Es decir, se construyeron ahí los grandes proyectos como, por ejemplo, presas para generación hidroeléctrica, plantas de tratamiento de agua potable, alcantarillado, canales de riego, entre otros. Pero era cemento, era infraestructura gris. En los años 90 y en los 2000 se cambió el concepto y apareció lo que posiblemente han escuchado aquí, la gestión integrada de recursos hídricos. Y es comenzar a entender a la cuenca hidrográfica como la unidad de manejo del agua y que existen varios actores que compiten por el agua y que además toman decisiones de forma conjunta, lo quieran o no, y que además existen dinámicas de poder y de conocimiento que también significan poder para tomar decisiones en la gestión de una cuenca. Y ahora en los últimos 15 años, en los 2010, 2020, tenemos el concepto de seguridad hídrica. Es como esta evolución que se ha venido dando en la forma de gestionar el agua. Y la seguridad hídrica lo que hace es entender el agua ya no solamente como el líquido que tomamos o el agua que utilizamos para la agricultura, sino entiende al agua en las diferentes aristas que tiene con el desarrollo humano. Es decir, cuando teníamos la pandemia del COVID necesitábamos agua para lavarnos las manos. O que el agua viene a ser un instrumento o un recurso de competencia que puede generar conflictos sociales o hasta guerras, lo que se da en países en los que el agua es mucho más escasa que en los países de Latinoamérica, por ejemplo. O algo que a mí me gustaba también entender era cómo cuando se comienzan a construir presas y se genera todo este espejo de agua detrás de la represa, puede ser un lugar de reproducción de mosquitos, por ejemplo, que transmiten malaria o dengue o zika o chikungunya y todas las enfermedades relacionadas con el agua. Y entonces tenemos una conexión entre salud pública y agua, entre conflictos humanos y agua, entre estabilidad política y agua. Diana Ulloa, que trabaja en la Red Agua Ecuador, decía, el agua
lamentablemente la asociamos netamente con el ambiente. Es como cuando hablamos de economía circular y pensamos que es algo ambiental. El agua no solamente es algo ambiental, es algo económico, es algo social, es algo político. Y yo sí voy a tomar partido ahí en decir que para mí sí fue un error que el Ministerio del Ambiente haya absorbido a la Senagua, por ejemplo. Entonces tenemos que entender que el agua sí tiene estas diferentes aristas con el desarrollo humano. Y pensar en seguridad hídrica es pensar en esas diferentes aristas. Y existen varios desafíos que tenemos que enfrentar y que ya los hemos venido mencionando. Tenemos el problema, por ejemplo, de la ineficiencia de riego. El hecho de que tenemos que cambiar a un riego más tecnificado y que existen diferentes ya evoluciones, digamos, en la tecnología para poder hacerlo. El hecho de pensar en la debilidad institucional, y ahí tenemos una ley de aguas que en el Ecuador viene arrastrándose durante varios años y que todavía tenemos que debatirla y tenemos que aprobarla y ponerla en vigencia. Tenemos que pensar en también el cambio climático como tal, y a mí me gustó mucho lo que también dijiste tú de escasez de agua y tenemos sequías, y luego tenemos excedente de agua y sufrimos inundaciones. Pero además existe una desigualdad en la distribución del agua y una desigualdad geográfica. Tenemos la Amazonía con 5 veces más agua que las otras regiones como la sierra y la costa, pero también una desigualdad de poder, porque no es lo mismo pensar en los pequeños agricultores que utilizan el agua a las grandes agroindustriales, que en Ecuador son súper grandes, las que producen banano o las que comienzan ahora a producir cacao como el nuevo recurso exportable de Ecuador, como la nueva ola de este oro café del cacao que estamos viviendo. Y tenemos el problema también de generación de evidencia, que a mí me parece fundamental, vinculando a lo que dice Isabel con medición, que necesitamos más monitoreo y necesitamos tomar decisiones basadas en evidencia y basadas en información. Pero sí soy optimista de que en Ecuador tenemos acciones que sí son escalables. Por ejemplo, una de ellas en términos de la gestión de cuencas y restauración de cuencas son los fondos de agua. En Quito tenemos un muy buen ejemplo que es el FONAG, el Fondo de Agua de Quito, que básicamente es un pool de recursos público-privados donde el principal constituyente es la empresa de agua de Quito, pero es todas las personas que pagamos la planilla de agua en Quito, el 2% de la planilla se va a un fondo común. Y también la aporta la empresa eléctrica, embotelladoras como Tesalia, Cervecería Nacional, ONGs como TNC, Consorcio Camarén. Y ese dinero es invertido a través de una fiduciaria en generar rendimientos económicos, y esos rendimientos económicos luego son invertidos en la conservación y restauración de las fuentes de agua de Quito. El FONAC se estableció en el 2000 hasta el 2080 por normativa municipal, porque no había tiempo para poder establecerlo por más años. Y ya cumplió 25 años. Y es un ejemplo, creo que es un buen ejemplo de gestión de cuencas. O sea, tenemos otros como, en términos de riego tecnificado mismo, el Ministerio de Agricultura y el BEDE están haciendo algunas acciones para poder financiar la tecnificación de riego, por ejemplo, en Loja, en Manabí. Otros son instrumentos y mecanismos financieros innovadores para la conservación de los recursos hídricos, como los acuerdos mutuos por el agua que está impulsando Etapa, o los acuerdos recíprocos por el agua que impulsa la empresa de agua de Azogues, pero también otros instrumentos que existen y que los estamos justamente ahora explorando para poder saber cómo podemos financiar la conservación y la restauración de los ecosistemas. Y finalmente creo que la educación y sensibilización ambiental, pero especialmente con el rescate de los saberes ancestrales. La siembra y cosecha de agua, entre otras prácticas que a mí me parecen fundamentales, que tenemos que revalorizar y volver a nuestras raíces para poder gestionar mejor el recurso. Muchas gracias. Yo voy aquí a hacer una confesión, y es que yo estoy aquí porque estudio ríos, pero yo estudio insectos acuáticos y biodiversidad del río, que es algo que casi no se topó ahora, ¿no? Es como así, sí, porque ahí están, pero no se toma en serio. Y otra cosa que no se toma en serio son los pasivos que se le manda al agua. Entonces, sí, Quito puede ser un ejemplo por el FONAG, pero esa no es toda la cuenca, ¿no? Llega el Machángara y ahí es una bomba tóxica que le botamos a todos los demás abajo de la cuenca.
Y entonces sí nos falta, estamos gestionando de a pedacitos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un buen ejemplo, como dice Alfredo, de que se puedan hacer las cosas de manera más integral, desde la montaña hasta el mar, ¿no? Y un poco para retomar estas ideas, Verónica, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta para garantizar la circularidad del sistema de provisión de agua para consumo y el tratamiento de aguas residuales domésticas? ¿Cuáles son tus percepciones, tomando en cuenta estos principios de minimizar el desperdicio, promover la recirculación y regenerar los ecosistemas naturales? Bueno, en realidad creo yo también que conozco otra experiencia de manejo de cuencas. Efectivamente hay mucho por hacer, pero creo que Cuenca ha venido manejando muy bien ese particular. ¿En qué sentido? Cuenca ya desde el 1997 construyó su planta de tratamiento de aguas residuales en Ucubamba. Yo creo que en gran parte es porque a Cuenca le atraviesan los 4 ríos. Entonces, tener los olores, las molestias de aguas residuales vertidas directamente al río provocó que Cuenca vaya más allá, y desde el año 97 tiene su planta de tratamiento de aguas residuales, y es así que lo maneja de una manera integral. Etapa tiene dentro de su empresa todo el proceso de conservación ambiental justamente para proteger los páramos, las fuentes, pero también hacemos monitoreo del agua en los ríos con calidad, cantidad, físico-química. Obviamente tenemos que empezar ya a pensar en medir microplásticos, en medir pesticidas, fertilizantes, es decir, ya vamos más allá. Sin embargo, a la fecha hacemos todo un monitoreo y justamente 30 años después de haber implementado Ucubamba, veíamos cómo la biodiversidad de ríos volvía. Encontramos ya anfibios, macroinvertebrados, es decir, los ríos vuelven a tener vida. Es por eso que nosotros estamos convencidos que la empresa de agua tiene que tener esta integralidad en su gestión, cuidar las fuentes, garantizar. Ahora estamos en ese proceso de eficiencia, como digo, años atrás el agua sobraba, entonces ahora ya no. En realidad tenemos que ser mucho más exigentes, sobre todo con un indicador para el tema de agua, que es el agua no contabilizada, es decir, las pérdidas que se tienen tanto en redes como en centros de reserva y en las plantas de tratamiento. Y luego el proceso de tratamiento de aguas residuales. A la fecha tenemos Ucubamba, sin embargo estamos ya prontos a construir la nueva planta, que es la de Huangarcucho, que nos permita completar las aguas residuales que a la fecha todavía no son tratadas. Pero no solo trabajamos desde la oferta, sino también desde la demanda. Tenemos procesos de educación ambiental que vienen ya durante varios años justamente con los niños. Vamos a más de 70 escuelas entre urbanas y rurales enseñando a los niños el manejo eficiente del recurso, la gestión del agua, temas de energía. Estamos también trabajando con campañas en el ahorro del agua. Tengo que comentar también ese proceso y, como decía Alfredo, Cuenca está muy apegada o asociada con el agua, que cuando hubo la sequía tuvimos 160 días y Etapa no racionó. Etapa logró cubrir esa sequía sin racionamientos de agua a nadie. Pero ¿cómo lo logramos? Nosotros tenemos la planta más antigua, que es el Cebollar, que abastece al 40% de la población. Justamente hay ciertos aspectos que se nos han ido de las manos, como por ejemplo restaurantes, centros de turismo, que van poblando las riberas de los ríos o muy cerca. Entonces vamos impermeabilizando la ciudad. Vamos generando temas de infraestructura que van generando conflictos en el manejo de la gestión. Entonces, es el río Tomebamba el río que menos agua nos da. Ese momento en el que estábamos a punto, porque era hora a hora, yo creo que también en esa etapa ha hecho la tarea y tenemos que seguir mejorando, es que tiene monitoreo de calidad y cantidad de agua de más de 30 años. Entonces, eso le permitió, aunque en realidad al día de hoy hay ciertos temas que son impredecibles con el clima, pero nos permitió tomar decisiones y hacer un llamado a la ciudadanía. Les dijimos, reduzcan su consumo de agua. Y logramos que en esos últimos meses que estábamos ya a punto de hacer racionamientos, la gente redujo el 20% de consumo. Es más, teníamos la gente que denunciaba en redes y decía, oiga, el vecino está lavando el carro, el vecino está limpiando el patio. Entonces, y hubo todo un proceso de
de apersonarse, de empoderarse de lo que es el agua, que eso nos ha permitido como etapa tratar de gestionar el ciclo continuo y creo que es una buena práctica. Sí, efectivamente debemos ir más allá, tenemos que ir un paso más allá y empezar a pensar en la automatización, en el control más específico. Sin embargo, creo que el hecho de poder tratar desde el inicio, y le cuento a la fecha, estamos con un proyecto ya en perfil de proyecto para colocar una mini hidroeléctrica en la salida de Ucubamba. Es decir, aprovechar hasta el último el agua que trata Cuenca. Y con eso, efectivamente, cerrar la cadena o tratar de aprovechar lo más posible. Obviamente es una mini de pasada, o sea, el agua tratada de Ucubamba, que ya tiene una calidad adecuada para ser entregada al río, va a generar electricidad para autoconsumo. Excelente. Cuando hablamos de circularidad del agua, hay temas como los que mencionaste, cuando se contamina el agua y vienen las enfermedades o los tóxicos que no se toman en cuenta en los cálculos de rentabilidad, sino que son costos absorbidos por la gente y por los territorios. Boris, ¿cómo deberíamos abordar estos temas si queremos tener una verdadera circularidad del agua en el Ecuador? Sí, creo que poder conectar con la circularidad sí es fundamental. Y cuando hablamos de la circularidad del agua, creo que es importante que consideremos que no solamente hablamos de reducir los desperdicios, de reducir el consumo y reusar el agua, sino realmente hablamos de cerrar ciclos ecológicos, sociales y económicos. Entonces, el agua en su ciclo natural ya es circular, ya es un ciclo. Pero los seres humanos ya somos parte del ciclo hidrológico y ya no podemos hablar del ciclo hidrológico natural como hablábamos antes. Entonces, es importante ahí también para poder abordar justamente estos costos que existen, que separemos o no hablemos de esa fragmentación que existe entre el impacto ambiental, entre la salud pública y la rentabilidad agrícola, rentabilidad industrial, productiva, sino realmente podamos considerar de forma holística, como se había mencionado en los paneles anteriores. Creo que es importante que, por ejemplo, se visibilicen cuáles son los costos ocultos que existen, y esos costos van desde que utilizamos fertilizantes o insecticidas en producción agrícola o que generamos otros contaminantes en producción industrial, pero incluso hasta considerar la misma salud de los agricultores y de las personas que trabajan en la producción agrícola y de los que trabajan también en las industrias que utilizan el agua. Que consideremos, sí, desde la fuente hasta el mar, porque tomando el mismo caso que decías tú de Quito, ¿no? Tenemos la cuenca de las Esmeraldas, que es donde está la cuenca de Guayabamba, que alimenta Quito, además de los trasvases que se hacen desde la Amazonía, pero es agua contaminada que luego llega a Esmeraldas, que es la provincia más empobrecida que tenemos en el país. Entonces, es la capital del país entregando agua contaminada a la población más empobrecida de la nación. Entonces, es algo que sí tenemos que cuestionarnos también. Nuevamente, creo que el tema de monitoreo y evidencia es fundamental, porque si no medimos, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, no lo vamos a poder gestionar. Entonces, creo que es importante que podamos sí garantizar esa medición y esa trazabilidad, tanto de los contaminantes como de todo nuestro ciclo de producción relacionado con el agua. Y que además pensemos en soluciones que sí son innovadoras. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, que vamos a trabajar en el taller de mañana hablando de la circularidad del agua, las soluciones basadas en la naturaleza como una herramienta de circularidad, pero además que podamos fortalecer, sí, la gobernanza del agua, la gobernanza comunitaria del agua, pensar en el rol que tienen, por ejemplo, las juntas de agua, el rol que tenemos todas las personas también en participar en política, el poder diseñar políticas públicas de forma participativa. Hablamos de ese codiseño de políticas públicas para el ambiente o del codiseño de mecanismos financieros que nos ayuden a garantizar la sostenibilidad o promover la conservación, la restauración de los ecosistemas, el uso sostenible. Entonces, creo que necesitamos evidenciar toda esa cadena, tanto la cadena de beneficios que tenemos al utilizar el agua y recibir
los servicios ecosistémicos, pero también toda la cadena de externalidades positivas y negativas que se están generando. Y lo vamos a tener que traducir en costos. O sea, lamentablemente no es una intención de mercantilizar la naturaleza de cierta manera, pero necesitamos poder valorizarlo para poder traducirlo eso y cuidarlo. Si es que eso implica un aumento de costos en algunos productos, por ejemplo, vamos a tener que afrontarlos, pero también necesitamos ser mucho más eficientes, más efectivos, optimizar. Y creo que justo todo ese concepto de circularidad y cómo enfrentamos eso requiere esa claridad y esa transparencia para poder hacerlo ya operativo. Muchas gracias. Justamente mala planificación, corrupción afectan no solo la circularidad, sino la economía, y no tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Al final, los que absorben, en el caso de la crisis energética, fue la economía nacional, los pequeños productores, la gente que ha quebrado con esta crisis energética. Alfredo, esta pregunta es para ti. ¿Qué criterios de la circularidad del agua serían fundamentales aplicar en los proyectos hidroeléctricos para asegurar que su ciclo de vida se cumpla y que se mitigue de forma verdadera los efectos negativos en los ecosistemas? Voy a hacer dos, previo a la respuesta. Alguna vez me pidieron una conferencia en la Escuela Politécnica del Chimborazo en Espoche sobre la economía del agua. Y voy a hacer la pregunta que inicié allá, hace algunos años. Cuando ustedes están abriendo el grifo, me encantó la palabra porque a los años que la vuelvo a escuchar, están abriendo el grifo y sale el agua, o sea, para beber, tomar o para bañarse. ¿Qué pagan? ¿Qué están pagando? Háganse esa pregunta y dése la respuesta. ¿Realmente qué están pagando? Y va asociado en alguna forma a lo que señaló Boris, dentro de la circularidad. Y creo que estamos en una etapa en la que ya es necesario reflexionar que el producto no pagamos, pagamos el servicio. Es lo que pagamos cuando tenemos agua en la casa. Alguien se ha preguntado, y alguna vez, y en ese marco hice una pregunta, ¿cuánto paga? Y voy a tomar, no el caso de Esmeraldas, voy a coger el caso de Manabí. ¿Cuánto paga una familia por llevar 10 metros cúbicos de agua a su casa cuando no tiene el servicio? Lo acabo de vivir en San Vicente, fui a visitar allá. Normalmente están pagando barato, entre 12 y 20 dólares los 10 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto pagamos nosotros? ¿Usted me puede decir cuánto paga el metro cúbico de agua acá? ¿2 dólares? Bueno, me alegro escuchar, pero normalmente el precio por metro cúbico de agua a nivel nacional es bastante marginal, porque pagamos el servicio. Hago esta reflexión porque ahí entramos en el tema, ¿cuáles son los criterios que nosotros deberíamos observar en el contexto de la gestión de recursos hídricos, en la cuestión del manejo del agua? La uno, que ya creo que hemos visto, es la gestión integral de una cuenca hidrográfica. Es un criterio. Nosotros tenemos que definir cómo manejamos las cabeceras del agua, qué porcentaje vamos a dedicarlo a proteger, 30, 50, el 100%. Ustedes están en una iniciativa, ustedes también en una iniciativa de comprar terrenos para tratar de garantizar el suministro de agua. Entonces, eso es parte de un proceso de la gestión. Pero no solamente hay que verlo aguas arriba, también hay que ver lo que pasa aguas abajo, y es un buen ejemplo lo que tú planteabas, Blanca, con respecto al río Esmeraldas. Quito se da, entre comillas, voy a ponerlo y con bastante cinismo, el lujo de descargar sus aguas servidas. No obstante, las iniciativas del FONAC, que las reconozco, son bastante importantes, pero de descargar, no Quito, todo desde Mejía y todo lo que descarga las aguas hacia el río El Pisque, el río Guayabamba y todo eso. Descargar las aguas servidas que van directamente al río Esmeraldas. ¿Es justo para Esmeraldas eso? Muchos
de los alimentos que nosotros utilizamos en Quito, no todos por supuesto, vienen precisamente de ese sector. Entonces nosotros estamos utilizando o consumiendo alimentos con las aguas que nosotros evacuamos. Y allí sí tiene una gran responsabilidad un municipio como el de Quito. Quería hacer un ejemplo de, entre comillas, circularidad. Alguna vez hice un trabajo en la cuenca del río San Pedro. Y yo les hacía una pregunta, si saben en dónde está el equivalente a Ucubamba. El equivalente a Ucubamba en Quito, ¿dónde está? Existe, pero no está identificado. Es Huanco Polo. Porque Huanco Polo recoge las aguas servidas, nos guste o no, las aguas servidas que vienen desde Mejía, de Sangolquí, parte de Quito, de San Rafael, y canaliza ¿para qué? Para generación eléctrica. Con una particularidad, y Blanca seguramente debe estar muy enterada de aquello, de que las áreas de Huanco Polo es la que recogen los sedimentos. Por lo tanto, queda una carga contaminante fuertísima. Y las aguas turbinadas de Huanco Polo, ¿a dónde van? Los quiteños deben saberlo, ¿no es cierto? A Cumbayá. Y terminan esas aguas justamente repatriadas al río Machangara. ¿Qué quiere decir? En alguna forma estoy ilustrando. Sin quererlo, la circularidad, entre comillas, del circuito hídrico ya ha estado dado en alguna forma, sin que sea reconocido en la ciudad de Quito. Permíteme, se me cayeron los papeles. Déjenme organizar porque tenía un listado de los criterios que quería compartirles con ustedes ahora. El segundo criterio, y esto va muy asociado con lo que señalaba Blanca, son los caudales ecológicos. Yo creo que es importantísimo dentro de los diseños tener presentes los caudales ecológicos que debe tener un proyecto, o no solamente un proyecto hidroeléctrico, en general la gestión del agua. Nos damos el lujo, y ahí podemos hablar de ríos orientales, Blanca, tú vienes trabajando mucho allá, ¿qué está pasando con los ríos orientales de donde el Quito está capturando agua para hacer el trasvase allá? Lo otro viene ya, lo que ya hablamos en alguna forma, los sistemas de recirculación. También hay que ver cuáles son los impactos que ocurren en los ecosistemas acuáticos. ¿Existe el monitoreo apropiado? Y aquí voy a llevar a algo que quizá tú estés trabajando, Blanca, que se llama, que dentro de un campo de innovación tecnológica vienen los estudios inteligentes de ADN. ¿Qué significa esto? Para bajar costos de monitoreo, ya comienzan a utilizarse prácticas de análisis de ADN en las fuentes, que permiten saber cómo está el comportamiento del río, la salud del río. Simplemente como un ejemplo, una de las maneras de haber identificado, y voy a hablar del caso del COVID, una de las maneras de haber identificado dónde estaban las mayores concentraciones de COVID, no me acuerdo si fue en Londres o en algunos países, fue precisamente los estudios de ADN que se hicieron en los afluentes. Así también se descubrieron cómo era el consumo de cocaína, porque quedaba obviamente el agua. Es una fuente de información bien manejada y puede ser a bajo costo, bastante importante, y ese es un criterio que debería ser también aplicado. Luego viene ya lo que ustedes, entre hoy en la mañana y hoy, ya lo que tiene el concepto de la economía circular en infraestructura. No es simplemente poner cemento, es que está implicado el momento en que yo diseño un proyecto en términos, y que debe contemplar en el diseño constructivo y también en el desmantelamiento de un diseño, de un proyecto, porque pueden darse esos casos. ¿Cómo hago? ¿Cómo proceso? ¿Qué pasa con los residuos? Y uno que es bien importante, hay otros elementos que quisiera ponerles, pero por tiempo no lo podemos compartir mañana, es la participación social y la forma de distribución de los beneficios. Y los beneficios no necesariamente son financieros. No necesariamente son financieros. Porque una buena salud me ahorra.
me ahorra en general. Y le ahorra no solamente al individuo como tal, le ahorra al Estado, porque no tiene que hacer un sistema de salud reactivo, sino tiene que ser más bien preventivo. Entonces hay varios elementos que yo creo que este proceso de análisis de la circularidad asociada con recursos hídricos nos pueden llevar a reconocer múltiples experiencias y ejemplos de lo que se puede hacer y lo que creo que se debería hacer. Pero un tema que es importante es, y ahí vamos al tema también de la institucionalidad y de la parte legal, hay que repensar el cuerpo legal sobre recursos hídricos en el Ecuador. He visto 2 o 3 intentos, pero que no han prosperado, que han tenido problemas al momento de la discusión, de la falta de acuerdos, que es un deporte tradicional aquí en el Ecuador, el no llegar a acuerdos. Somos dueños de la verdad, pero no queremos aceptar que de pronto es bueno pensar que el otro también tiene su verdad. Entonces, es importante en eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto al grave error de haber llevado la Secretaría del Agua al Ministerio del Ambiente. Por eso, y aquí voy a cerrar con esto, venimos sosteniendo con un grupo de colegas una propuesta en las cuales se cree el Servicio Nacional de Recursos Hídricos, se establezca el Servicio Nacional Forestal y se establezca el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y para terminar, Enrique, me gustaría que nos digas qué desafíos enfrentan como movimiento, ¿no es cierto?, para la protección del agua. Nos hablaste ya de algunas sinergias que hacen con el municipio y con otras organizaciones, pero ¿qué crees que hace falta? ¿Y cómo piensas que pueden garantizar que Tucaita y la conservación de páramos siga siendo importante y siga sosteniendo los procesos de producción de riego y de agua potable? Bueno, como organización, como decía, durante este lapso de tiempo se ha hecho varias acciones de concienciación en escuelas, en colegios, en municipios, todo, ¿no?, para llevar este trabajo. Y también hemos estado conformando mesas de trabajo con diferentes instituciones, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, con el MAG, o sea, con todos el que tenemos que ver con el agua. Ha salido algunas resoluciones y también hemos estado participando en los foros nacionales que organiza el Camarén. También ha salido algunos acuerdos, resoluciones, pero lamentablemente, bueno, todo ese acuerdo se nos ha quedado en escritos. Y como organización, nuestra idea, nuestro deseo es, queremos realmente conformar una organización que tenga que ver con el agua y páramo. Porque como bien decía acá el compañero, bueno, son iniciativas, en caso de nuestra organización acá de Cuenca también, pero estamos divididos, cada quien estamos defendiendo nuestra zona, nuestro territorio, pero sí deberíamos unirnos, llevar un solo voz, como también le apoyaría a la moción que tiene el compañero, de que alguien sí tiene que liderarnos esto. Nosotros, al menos en Cañar, siempre hemos estado diciendo, ¿por qué no el Ministerio del Ambiente nos llama? O sea, todas las organizaciones, los que manejan lo que es el sistemas de riego, de agua potable o de otros que beneficien con el agua, reunamos y llevemos una organización que pueda ver esto. Porque si no, lamentablemente estas ideas a veces nosotros dentro de las organizaciones tenemos, pero lamentable es que los dirigentes tenemos un periodo de 2 a 4 años. Cuando nos retiramos viene otro y como que ya deja al lado y viene con otras ideas, otros criterios. Igualmente en los ministerios, igual. Cuando cambia el gobierno, el personal se cambia, así que haya tenido una buena intención un técnico, si viene otro técnico con el gobierno, no sé si llevará o no llevará. Entonces, eso es ese problema que tenemos.
Y eso tenemos que hacerlos, porque el agua es lo más principal para la vida de los seres humanos, seres vivos, digamos. Y si es que no hay agua, no podemos estar hablando de ningún proyecto, ni economía circular, tanta cosa. Nos vamos a terminar. Y tenemos que poner manos duras y con acciones, eso sí. No solamente compromisos, o si no, si es que estamos analizando. Cuando estamos analizando mismo ya determinar el agua y el mundo. Entonces, eso es ¿cómo decía? Por otra parte, por más que nosotros como organizaciones estemos tratando de proteger el agua, el páramo, en beneficio no solamente de los agricultores que estamos al lado de los páramos, sino de todo el influyente o afluente del agua. Por ejemplo, en Río Cañar está el hidroeléctrica Ocaña, está la Eugenio Azucarero. O sea, todos ellos tenemos que involucrarnos para tratar de cuidarnos. Entonces, esa es nuestra idea, ¿no? Pero lamentablemente también ahora es otro problema también de que nosotros estamos comprando una área de microcuenca hídrica y el gobierno dice, ¿sabe qué? En esa parte misma hay oro y eso va a ser del Estado. O sea, esos son nuestros problemas que a veces estamos ahí preocupados más que todo por la gente, la sociedad venidera, ¿no? Nosotros ya, aunque con agua limpia, agua sucia, ya habíamos de morir, pero nuestros hijos son los que necesitan para el futuro. Eso. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un panel bastante dinámico y bastante esclarecedor de muchos de los desafíos y definitivamente que venga la minería a los territorios que se están protegiendo para el agua es una amenaza importantísima que está aquí como la crisis climática. Les agradezco mucho a todos y también a todos creo que tendremos en el día de mañana espacio para preguntar, pero en honor al tiempo y a la gente que estuvo aquí desde las 8 de la mañana. Bueno, les agradezco mucho y no sé si... Gracias. Muchas gracias al panel. Por favor, les invitamos a la foto oficial. Que se puedan poner de pie. Y con esto culminamos el evento del día de hoy. Agradecemos a todos los presentes por su presencia durante esta larga jornada. Mañana les esperamos a los asistentes registrados en los talleres en el edificio Aulario 1. Y quienes no pudieron registrarse en los mismos, les invitamos a asistir a la plenaria a desarrollarse en este mismo auditorio a partir de las 12 hasta la 1:30. Quienes quisieran repetirse un coffee break, tenemos en la parte de afuera, por favor. Una buena tarde, gracias.